Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelia Costa de su canal de YouTube Salud a la Carta y en estos momentos estoy aquí para que juntos podamos estudiar acerca de un tema que tiene máxima relevancia. ¿Saben ustedes cómo se titula? Parásitos, nuestros mayores enemigos. Si Dios nos lo permite, de esto vamos a estar hablando a partir de este momento. Y vamos a comenzar nuestro estudio recurriendo a la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos 103, 3 y 5, esos son los versículos, hay una declaración muy bonita de la cual nos podemos agarrar. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién es Él? Por supuesto Dios, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. Ese es el deseo de Dios, que usted y yo rejuvenezcamos, que usted y yo tengamos vidas vitalizadas, vidas plenas. Y fíjense que para que esto sea posible tenemos que ser conscientes de algo, de que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese enemigo son los parásitos, ellos son nuestros mayores enemigos. Y la mala noticia es que están por todas partes. Y los parásitos causan un doble estrago en el organismo, por eso están considerados como nuestros mayores enemigos, porque por una parte se comen tu comida y por otra parte te dejan sus desechos. O sea, el mal es doble, el mal es real. Los parásitos están al acecho y el daño que nos causan es realmente considerable. Pero como vamos a hablar de parásitos, lo primero que necesitamos hacer es definir qué cosas son los parásitos. Los parásitos son considerados como un organismo que vive a costa de otro sin aportarle ningún beneficio y que se alimenta de él, causándole importantes daños y lesiones y debilitándolo cada vez más, aunque generalmente sin matarlo. Pero aunque la mayor parte de las veces los parásitos no matan a su hospedador, hay casos en los que la parasitosis no detectada o, aunque detectada, maltratada, ha llevado a la persona parasitada a la muerte, porque sencillamente esa población ha crecido tanto que ha invadido todos y cada uno de los sistemas del cuerpo. A lo largo de esta presentación me voy a referir en muchísimas ocasiones a los protocolos originales de la doctora Hulda Clark. ¿Quién fue la doctora Hulda Clark? Y digo fue porque lamentablemente hace 2 años aproximadamente ya falleció. Hulda Clark fue una doctora que estudió medicina en la Facultad de Medicina, pero que ella empezó a tratar a sus enfermos utilizando medicina alternativa, utilizando, digamos, remedios sencillos basados en plantas medicinales, en otro tipo de cosas que nada tienen que ver con la industria farmacológica. Pues resulta que Hulda Clark está considerada una de las autoridades mundiales en el tema de la parasitosis. Ella escribió varios bestsellers y esos bestsellers tienen información realmente importante. Pues la doctora Hulda Clark declaró lo siguiente: el parásito no mata al huésped, nos dice ella, pues él también moriría, pero lo enferma robándole el suministro energético, o sea, la glucosa y otros nutrientes importantes como aminoácidos, minerales, vitaminas, etcétera. Esto es lo que hace el parásito. Y cuando hablamos de parásitos tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de parásitos, pero muchísimos, y van desde gusanos como la tenia, el ascaris o los oxiuros, conocidos como parásitos internos, hasta los parásitos como los piojos, la sarna, las sanguijuelas, las garrapatas y las pulgas, conocidos como parásitos externos. Pero en última instancia todos son dañinos, son parásitos porque viven a expensas de otro organismo conocido como hospedador, al que perjudican en mayor o menor medida, pues de acuerdo con la gravedad y la permanencia en el tiempo de esa infección. Hay parásitos para todos los gustos y colores. Y como les decía al principio de la presentación, lamentablemente este planeta está inundado de ellos. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, en este día estamos hablando de un tema sumamente importante. Parásitos, nuestros mayores enemigos. ¿Qué más le puedo decir? Pues que un parásito necesita de alguien que le dé alojamiento, como ya hemos comentado, y además comida, o lo que es lo mismo, un hospedador, porque él es un huésped. Los animales o el hombre son organismos idóneos para que un parásito se pueda desarrollar.
Ellos buscan un lugar propicio donde vivir, como son los intestinos, donde abunda la suciedad, pero donde también se encuentran nutrientes. Los parásitos que viven dentro de nosotros no nos ayudan en nada, sino que, por el contrario, se comen nuestra comida. De hecho, se alimentan de nuestra sangre, son ladrones de oxígeno, de calcio, de hierro, de vitaminas, de minerales, etcétera. Y les gusta lo mejor de nuestro organismo. Ya les digo, los parásitos causan un daño doble porque primero se comen nuestra comida y en segundo lugar nos dejan toditos sus desechos. Saben, el parásito compite por el consumo de las sustancias alimentarias porque él es un ser vivo que necesita vivir y que quiere alimentarse. El parásito compite por el consumo de las sustancias alimentarias que ingiere el cuerpo en el que se ha instalado y además le deja toda su suciedad, como ya les había comentado. Un parásito es literalmente, porque les estoy leyendo una cita publicada en el artículo Parásitos, causa de muchas patologías, que fue escrito para la revista española Discovery de Salud. Resulta que un parásito es literalmente el que se come lo que no es propiamente de él y que además ensucia el lugar que ha escogido como hogar. O sea, un parásito es lo peor de lo peor. Y ahí ustedes están viendo en esa foto un aparato digestivo lleno de parásitos. Ese parásito que ustedes ven en esta fotografía son los ascaris. No vayan a pensar que una persona esté así es algo eventual. No, señor. Hay muchísima gente en este planeta con una parasitosis de por años muy desarrollada. La mala noticia es que la mayor parte de las veces la gente no tiene ni idea de que están parasitadas. Vamos a continuar con nuestra presentación y quiero comentarles en este caso lo que dice la doctora pediatra y naturista Irene Pena en su conferencia Parásitos, nuestro mayor enemigo. Las llamadas infecciones solo pueden referirse a los parásitos y nunca a gérmenes como bacterias o virus. Una persona se puede infectar con sarna, lombrices, piojos, chinches, pulgas, garrapatas, etc. Pero no con microbios que necesitan encontrar un terreno impuro y la temperatura febril para prosperar en el cuerpo. El parásito puede ingeniársela para mantenerse y establecerse en el organismo, pero si no se le proporciona calor ni comida, tampoco le va a ser sencillo desarrollar una infección. No es tan fácil que nosotros nos parasitemos. Cuando nos parasitamos es porque hay cosas que están fallando y dentro de un momentito vamos a ver a qué cosas me refiero. ¿Saben algo? La capacidad reproductiva de los parásitos es asombrosa, es alucinante. Por ejemplo, los parásitos unicelulares se dividen cada 6 horas. Los gusanos helmintos ponen entre 180 y 250.000 huevos al día y la hembra del Ascaris lumbricoides deposita, ojo al dato, 200.000 huevos diarios en el intestino humano. 200.000 huevos diarios en el intestino humano. Les quiero aportar otro dato. Ya en 1978 los parásitos fueron considerados como el mayor enemigo de los humanos, aún por encima del cáncer. Esto fue en el año 1978. ¿Qué decir a día de hoy? Actualmente la parasitosis es una epidemia mundial. Los parásitos matan a más gente que el cáncer debido a todo lo que implica este tipo de infección. Y sobre todo debido, insisto, a que las personas son tratadas por otras dolencias cuando en realidad el mal está en una parasitosis que lamentablemente no ha sido detectada. Y estamos hablando que ya desde 1978 los parásitos fueron considerados como el mayor enemigo de los humanos. Quiero aportarles un dato que nos da la doctora Hulda Clark en sus protocolos originales. La especie humana está hoy día fuertemente infectada por parásitos. ¿Saben por qué? Porque debido a la entrada del pecado a este mundo, ya este entorno, este medio ambiente en el que vivimos, no es ni por asomo lo que había en el jardín del Edén. Está todo contaminado, está todo infectado de unas cosas o de otras y nosotros estamos en el medio de este ambiente. Dice la doctora Hulda Clark, cada uno de nosotros tenemos docenas de parásitos distintos de las 120 especies más comunes que podemos encontrar en el cuerpo humano. ¿Está oyendo usted cuántas especies de parásitos se pueden encontrar en el cuerpo humano? 120 especies. Nuestro cuerpo es suficientemente grande para proveer alimento y cobijo a un gran número de ellos. El hecho de que no los podamos ver o aparentemente notar
nos hace suponer erróneamente que no los albergamos, pero están ahí alimentándose de lo mejor de nuestras células, mordiendo, masticando, tragando y dejando sus desechos tóxicos en nuestro organismo. Actualmente está demostrada la incidencia de distintos tipos de parásitos en determinadas enfermedades, pero no solamente el propio parásito es el causante de ellas, sino también los virus y bacterias que lo infectan, porque la parasitosis trae consigo cola, y se introducen en nuestro cuerpo. Cuando su presencia es numerosa, pueden hacernos sentir bastante enfermos. En la sociedad moderna, la doctora Hulda Clark ha constatado un notable incremento de todos ellos a causa del establecimiento, ojo al dato, de nuevos reservorios biológicos en el ganado vacuno y avícola, debido principalmente a las prácticas convencionales de ganadería intensiva, incluido el tipo de comida que se les da, sin olvidarnos de los animales domésticos. Los parásitos muchas veces no son tan peligrosos por la amenaza que en sí mismos representan, sino por la considerable cuota de desechos que descargan en nosotros y que son venenos en forma de toxinas y excrementos. El cuerpo encapsula esos elementos extraños junto con contaminantes y otros residuos, rodeándolos de grasa en un intento de aislarlos del torrente sanguíneo donde comportarían un verdadero riesgo. Esto es lo que pasa con los parásitos y lamentablemente todos estamos parasitados. La especie humana está altamente parasitada. Quien no tiene un tipo de parásito tiene otro. Más de 120 especies comunes ya se han reconocido. Esto es una realidad y una realidad latente. La pregunta es, aunque la doctora Hulda Clark nos ha dado algún que otro dato, vamos a concretar ahora esta pregunta. ¿Por qué vía nos parasitamos? Pues fíjense que tanto para los animales como para el ser humano, las vías a través de las cuales se infecta el organismo de parásitos son muy similares. Vamos a los escritos o a los protocolos originales de la doctora Hulda Clark, experta en temas de parasitosis. ¿Qué nos dice con respecto a esto? En primer lugar, comenta que para los animales la disponibilidad de alimentos y el agua limpia es lo que decide su grado de parasitismo. Para los humanos son también los alimentos y el agua los que deciden nuestra salud o si estamos altamente parasitados y abocados a una vida de baja energía, porque imagínense, se están comiendo nuestra comida y encima nos están ensuciando, y muchos fármacos. La salud pobre y el parasitismo caminan de la mano. Además se añade, nos infectamos de parásitos a través del agua, comida, escuelas y lugares donde vivimos. La mayoría de los parásitos no se eliminan de las frutas y verduras con el simple aclarado bajo el grifo. Por otro lado, las carnes y pescados poco cocinados son casi siempre portadores corrientes. Las mascotas con las que convivimos suelen ser otra fuente de contagio. Un caso común es el ascaris, cuyas larvas están presentes de forma invariable en el pelaje de los perros al ser estos portadores naturales. Las prácticas sexuales, incluyendo el sexo oral, anal y la manipulación digital con la persona infectada, pueden ocasionar el contagio. O sea, las fuentes de contagio o las vías de contagio están ahí y nosotros debemos abrir los ojos ante eso para que en la medida de lo posible podamos evitar esta parasitosis que realmente causa, como vamos a ver dentro de un ratito, verdaderos estragos en nuestro organismo. Por su parte, el doctor Prudencio Ramírez, naturópata y experto en limpieza intestinal, añadió: todas las carnes producen parásitos porque todas se van a podrir. Por ejemplo, el sushi, que no es más que un plato elaborado con pescado crudo, tiene la lombriz solitaria. Es muy común que la gente se parasite con esa lombriz porque el pescado no solo está crudo, sino que también suele estar enfermo. Por otra parte, aunque ya la doctora Hulda Clark lo mencionó, lo quiero dejar bien claro. Hay que considerar que los vegetarianos y veganos, aunque no coman carnes, si descuidan la higiene de las frutas y los vegetales, al no lavarlos correctamente antes de ingerirlos, corren el riesgo de contraer parasitosis intestinal. Los vegetales pueden estar contaminados por parásitos porque en ocasiones los cultivos agrícolas son regados con aguas contaminadas. De ahí la importancia de lavarlos y desinfectarlos a conciencia antes de ingerirlos. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta si no queremos ser parasitados. Vamos a continuar.
Vamos a continuar con un dato que también es sumamente importante tener en cuenta. En esta ocasión nos viene de la mano de Ignacio Camorro, director del Instituto CLAR en España, quien escribió un artículo titulado Enfermedades causadas por patógenos. Y en ese artículo él comenta lo siguiente: la parasitología oficial incurre en el colosal error de negar la posibilidad de que los parásitos típicos de animales puedan parasitar al hombre, como el caso de la Dirofilaria immitis, que supuestamente es exclusiva de los perros, así como de que existan parásitos endémicos en ciertas zonas del planeta. Hoy en día, en la era de los viajes transoceánicos y las continuas exportaciones e importaciones que se producen a diario, no podemos seguir sosteniendo dicha afirmación. Otro gran error es pensar que no se puede estar infectado por tripanosomas, enfermedad del sueño, o plasmodios, malaria, si no se ha sufrido las picaduras de la mosca tsetse o del mosquito Anopheles. Existen muchas formas de transmisión parasitaria, independientemente de los ciclos vitales descritos por la parasitología oficial. Las parasitosis no son exclusivas de las zonas tropicales. Además, la presencia de un determinado parásito no implica en absoluto que se verifique el cuadro sintomático asociado al mismo. Se pueden albergar plasmodios y no tener fiebre durante años, y sin embargo, esos parásitos podrán estar perjudicando y produciendo molestias inespecíficas sin que demos con el origen del trastorno, porque son súper listos y esto puede pasar. Podemos tener una parasitosis asintomática, o sea, tenemos la parasitosis, estamos infectados de parásitos, pero no tenemos los síntomas o las señales típicos de una parasitación. La doctora Hulda Clark añade: los parásitos no discriminan edades ni clases sociales. Muchos siguen suponiendo erróneamente que los parásitos son propios de gente de bajos recursos o zonas marginales. En realidad, todos los tenemos y los tendremos. La diferencia viene dada por las cantidades, especies y antigüedad de la infestación. Pero de que estamos infectados, todos estamos infectados. ¿Por qué? Porque, insisto, vivimos en un mundo de pecado donde todo está contaminado. Añade la doctora Hulda Clark: se estima que los parásitos infectan a más de 2 billones. Billones, estamos hablando no de millones, sino de billones, con B, de personas en todo el mundo. Y al contrario de lo que pensamos, esto no afecta únicamente al tercer mundo. A los médicos, igual que ocurre con el tema de la nutrición, no se les entrena para detectar patologías provocadas por parásitos y, dado que los síntomas son a veces similares a infecciones por bacterias o virus, muchas veces se trata a los pacientes de un problema diferente al que realmente padece. Y en esto vamos a profundizar dentro de un momentito, porque lamentablemente la disciplina médica no tiene información ni formación suficiente como para enfrentar la parasitosis, lo que implica y la mejor manera de tratarla. La doctora Hulda Clark continúa diciendo: nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado tan parasitados. Ya les digo, este mundo está patas arriba en todo sentido, a nivel económico, a nivel político, social, moral, a nivel de salud. Por eso Cristo viene, porque todo está mal. Pero el Señor quiere que abramos los ojos ante estas verdades, porque es su deseo que nosotros no seamos tocados por estas dolencias. Y hay maneras a través de las cuales podemos escapar de todo esto. Y eso lo vamos a ver más adelante. La calidad del agua, dice la doctora Hulda Clark, y de los alimentos que consumimos determinan nuestro grado de parasitismo. Ay, 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 estamos hablando hoy de un tema políticamente incorrecto, porque no es un tema del que nos guste hablar. Parásitos, nuestros mayores enemigos. Ellos son un enemigo letal. Vamos a seguir con las declaraciones de la doctora Hulda Clark en su libro La cura de todos los cánceres. Miren lo que ella nos dice: los indios nativos americanos sabían que los humanos estamos parasitados. Otros pueblos nativos del Ártico al Atlántico tampoco desconocían que estamos tan parasitados como los animales. Frecuentemente utilizaban purgas para inducir vómitos y diarreas con el fin de liberarse de tan molestos invasores. Muchas culturas han continuado con prácticas similares hasta mi infancia. Recuerdo, dice la doctora Hulda Clark, que me forzaban a tragar una cucharada con una mezcla de sulfuro, melaza y cebolla cruda. Qué horrible me parecía entonces. Sin embargo, reducía la carga de parásitos y lombrices que todos tenemos.
cuando nos desviamos del camino? ¿Por qué hemos olvidado esas prácticas ancestrales llenas de sabiduría? Pregunta la doctora Hulda Clark. En su conferencia, ¿Cómo enfrentar el cáncer desde la serenidad y la cordura? Su autor, el doctor Alberto Martimoch, también comenta, en Europa, en países como España, en tiempos antiguos se hablaba de la purga de la abuela. O sea, las abuelas nos daban purgantes para aliviarnos la carga de parásitos. Lamentablemente, en este mundo tan moderno, pues ya esas prácticas no se llevan a cabo. Y como consecuencia, la población está parasitada. Las abuelas nos purgaban en primavera, en verano, en otoño y en invierno. O sea, cada vez que había un cambio de estación. Ya eso no lo hacemos. Nos daba a tomar aceite de ricino, el agua de Carabañas, la lavativa. Con eso nos desparasitaba. Le añado además que en el artículo Enfermedades causadas por patógenos, escrito por Ignacio Chamorro, director del Instituto Clark en España, se explica que existen una serie de factores que son los que en última instancia determinan si los patógenos serán o no capaces de invadir los tejidos y desencadenar procesos patológicos. De hecho, la medicina biológica establece que las distintas infecciones causadas por patógenos son en la mayoría de los casos consecuencia de alteraciones orgánicas previas. Dicho en otras palabras, yo me puedo infectar de esta manera con parásitos porque ya mi cuerpo tenía las condiciones para que esta infección se desarrollara. Y es que, como dijo el fisiólogo Claude Bernard hace siglo y medio, el microbio no es nada, el terreno, o sea, mi cuerpo, es todo. Eso nos lleva a afirmar que, si bien es cierto que todos tenemos parásitos, también es verdad que no en todos los organismos progresan de la misma forma. La condición interna del cuerpo es fundamental para que esos organismos puedan establecerse. Ellos podrán infectarnos, pero si mi organismo está bien, no podrán establecerse, no podrán proliferar. La parasitosis prospera o se instala siempre y cuando se den tres condiciones. Y esto es importantísimo saberlo, lo que vamos a ver ahora. ¿Saben por qué? Porque lo que vamos a comentar tiene una relación directa con la obediencia a las leyes de la salud, a las leyes que Dios nos ha dado para mantenernos sanos, a las leyes naturales que rigen nuestro organismo y que lamentablemente la mayor parte de la población desecha, ya sea por desconocimiento o por reverdía. Tenemos un mensaje que se conoce como el mensaje de la Reforma Pro Salud y en él se destaca la importancia de vivir de manera fisiológica, de manera no ensuciante, de manera que se promueva un sistema inmunológico potente, un cuerpo limpio por dentro, para que yo pueda, en caso de infecciones, pues salir airoso de ellas porque tengo quien me defiende. Hay tres condiciones que deben cumplirse y que cuando estas condiciones no se cumplen es que la parasitosis prospera y que están relacionadas, me refiero a estas condiciones, directamente con la obediencia al mensaje de salud, que es un mensaje dado por Dios. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que haber en mi cuerpo para que un parásito prospere? Pues casa, comida y una zona liberada. Vamos a ver qué quiere decir esto. Primero, casa. El cuerpo o organismo en sí, ya sea de un animal o del hombre, porque el parásito necesita, acuérdense que él es un huésped, un hospedador en el cual él se aloja. En segundo lugar, necesita comida, pues ellos se alimentan de lo malo, pero también de lo bueno. Y mientras más suciedad existe en el cuerpo, mayor será su bienestar. Y resulta que en mi cuerpo existe mucha suciedad cuando yo no obedezco las leyes de la salud, porque entonces mi cuerpo está acidificado, no está oxigenado y está lleno de una serie de impurezas o de basura que son el medio idóneo para que la parasitosis se pueda desarrollar. Eso significa que, por una parte, comen de las toxinas formadas por las putrefacciones intestinales acumuladas en el organismo, ya que los parásitos se alimentan de los desperdicios y excrementos que circulan por el sistema digestivo, o sea, del contenido intestinal. Y la mayor parte de la población tiene su colon sucio debido a la ingesta continuada y exagerada de comida para la cual no hemos sido constituidos. Por otra parte, también forman parte de su comida los nutrientes que el cuerpo necesita y que llegan a través de los alimentos. Ellos devoran nuestra propia sangre y energía, las cuales chupan ferozmente, razón que explica por qué su presencia causa tan terribles consecuencias dentro de nuestro sistema. Estamos hablando de que para que la parasitosis se desarrolle en mí, yo puedo infectarme, pero para que ellos
proliferen en mí, crezcan en mí, se establezcan dentro de mí, tienen que haber tres condiciones. Una casa, que es mi cuerpo, la comida, que ya hemos visto lo que es, y ahora vamos a hablar de la zona liberada. ¿Qué quiere decir una zona liberada? Pues se refiere a un organismo desprovisto de defensas, con un sistema inmunitario débil o nulo, que es incapaz de luchar contra los parásitos o cualquier otro agresor debido, por ejemplo, al consumo excesivo de medicamentos, especialmente de antibióticos que debilitan o barren la flora intestinal, y también a la mala alimentación. La mala alimentación es la base de todo esto, aunque hay factores que también impulsan o potencian la posibilidad de que la parasitosis coja fuerza en mí. La mala alimentación es la base de este mal, porque llena mi cuerpo por dentro de una serie de basuras, de impurezas, de desechos que el cuerpo no es capaz de limpiar, y ese es el medio ideal para que estos bichos se desarrollen. Estamos explicando qué quiere decir una zona liberada, y les debo añadir lo siguiente. No olvidemos que el sistema inmunológico es quien nos protege contra los agentes agresivos. Es nuestra primera línea de defensa contra las enfermedades, y su función es ir contra los invasores que atacan constantemente a nuestro organismo. Si el sistema inmunológico está debilitado y se debilita debido a un estilo de vida no natural, porque violo constantemente las leyes de la salud, incluyendo la mala alimentación, pero también vivo una vida de estrés, no tomo agua, no hago ejercicio, no tomo el sol, pues no puede cumplir su triple papel de reconocer las amenazas, responder ante ellas y recordarlas en el caso de que nos ataquen de nuevo. Se necesita un sistema inmune inteligente, fuerte y equilibrado. De lo contrario, la parasitosis tendrá las puertas abiertas, se instalará y prosperará dentro de nuestro sistema. Cuando estudio este tipo de cosas, pienso, la verdad que vivir de espalda o en desobediencia, insisto, ya sea por ignorancia o por rebeldía, a las leyes de la salud que Dios nos ha dado, es llevar a cabo un suicidio lento, porque me pongo en bandeja de plata en manos del enemigo. Le abro las puertas y las ventanas y le doy permiso para que en mí entre todo tipo de mal existente en este planeta. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, un cuerpo para poder desarrollar una parasitosis, porque una cosa es que estén en el medio ambiente, otra cosa es que me infecte porque, por ejemplo, no lavé bien la lechuga, y una tercera cosa es que eso coja fuerza en mí. Si yo no le doy casa, si yo no le doy comida y si yo no le doy una zona liberada, jamás esa parasitosis va a crecer o se va a establecer de esa manera, porque mi sistema inmunológico va a ser capaz de neutralizar su acción, de matarlos y de expulsar esos bichos al exterior. Manuel Lesaeta Charán, naturópata, en su libro La medicina natural al alcance de todos, expresó: las lombrices son parásitos que viven en el intestino del hombre. Hay tres clases de lombrices. Uno, las grandes. Dos, las pequeñas, llamadas oxiuros, y que son estas pequeñitas, infectan sobre todo a los niños. Cuando usted ve a un niñito rascándose siempre su colita, lo más probable es que tenga oxiuros. Y tres, la tenia o solitaria. Los huevos de las lombrices penetran en el aparato digestivo con alimentos vegetales en contacto con aguas que acarrean excrementos, con los cuales van los huevos. Los de la tenia van en las carnes crudas. Las lombrices se crían en organismos debilitados por fiebre interna y desarreglos digestivos crónicos, como ya comentamos, no permitiéndolas un intestino sano, pues las expulsa sin darles tiempo para su desarrollo. Y es importante que aclaremos algo aquí, porque Manuel Lesaeta Charán nos está diciendo que estas lombrices o estos parásitos se crían en organismos debilitados por fiebre interna. ¿De qué está hablando él? Pues pasa lo siguiente. Nuestro cuerpo tiene una temperatura a la cual debe estar funcionando siempre, que es 37 grados centígrados o lo que es lo mismo, 98,6 grados Fahrenheit. Cuando yo como alimentos fisiológicos, cuando yo como lo que Dios destinó que comiera la raza humana, que son frutas, verduras, cereales, legumbres y semillas, y de forma natural, pues mi organismo no va a tener, mi sistema digestivo no va a tener que realizar tanto trabajo para llevar a cabo la digestión. Y esa temperatura estándar de 37 grados centígrados se va a mantener.
Cuando yo me salgo de este tipo de alimentación natural y fisiológica que Dios dejó desde el principio de los tiempos para la humanidad, sucede lo siguiente. El aparato digestivo tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para tratar de digerir aquello para lo que usted no fue constituido. Como consecuencia, aumenta la temperatura interna del cuerpo. ¿Sabe usted por qué? Porque el aparato digestivo tiene que realizar más trabajo y el trabajo genera calor. Se desequilibra todo el equilibrio térmico dentro de mi cuerpo. Y esto hace que el alimento que debería ser procesado y digerido a una temperatura de 37 grados centígrados, en lugar de digerirse como Dios manda, se empieza a podrir, empieza a destilar venenos. Imagínense, cojan un pedazo, por ejemplo, de carne y pónganlo en una estantería de su cocina donde hay oscuridad y además una temperatura de 37 grados centígrados. Cuando usted vaya dentro de 2 días a ver cómo está esa carne, usted va a encontrar que está llena literalmente de gusanos. Eso no es una casualidad. Eso también sucede dentro de nuestro cuerpo. Cuando comemos mal, creamos fiebre interna, desarreglos digestivos crónicos que trae consigo toda la putrefacción en la cual le encanta vivir a las lombrices intestinales. El calor malsano mantenido por inflamación crónica, nos dice la saeta, de las paredes del tubo digestivo, dando lugar a fermentaciones pútridas de alimentos de origen animal, es el agente que da vida y mantiene el terreno adecuado a las lombrices y microbios malignos. Hay muchos signos que indican la presencia de lombrices, pero el único seguro es cuando se ha producido la expulsión de las lombrices mismas a través, por supuesto, sobre todo, del ano. Recurrimos nuevamente a la doctora Hulda Clark, quien establece una relación directa entre el parasitismo y 2 factores. Ella dice, en primer lugar, el parasitismo aumenta cuando la inmunidad disminuye. A menor efectividad de mi aparato inmunológico, pues mayor posibilidades de que se desarrolle en mí una parasitosis. Pero ella añade, el parasitismo también aumenta conforme a la radioactividad. Y lamentablemente vivimos en un medio ambiente en el que la radioactividad está por todas partes. Por eso nosotros debemos tratar de controlar todos aquellos factores que podemos controlar para evitar estar enfermos. Hay algunos que se escapan de nuestra mano, pero hay otros que no, como es el caso de la alimentación. Y ese es nuestro privilegio, poderlo controlar. Ella añade, nuestro sistema inmunológico no siempre triunfa en la batalla contra los parásitos. Los parásitos pueden confundir nuestro sistema inmune, alterando permanentemente la producción de antígenos o mimetizándose con células de nuestro cuerpo, o sea, confundiéndose con células de nuestro cuerpo. Pero esto va a pasar cuando mi sistema inmune no es inteligente, no es eficiente y además está agotado porque está el día entero tratando de luchar y de defender su cuerpo contra las agresiones que usted mete cada día en su organismo, por ejemplo, a través de la mala alimentación. En el artículo Parásitos, causa de muchas patologías, publicado por la revista española Discovery de Salud, se dice lo siguiente. Una vez dentro del organismo, la mayoría de los parásitos logra burlar los mecanismos de defensa del sistema inmune y llegar al órgano o tejido específico que utilizará para nutrirse, madurar y reproducirse, mientras provocan en el hospedador problemas de salud más o menos graves. Lamentablemente, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, los parásitos son nuestros mayores enemigos. Ellos están ahí y no podemos escapar de ellos, a menos que tengamos un sistema inmunológico suficientemente capaz. Y para ser suficientemente capaz, tenemos que vivir en absoluta obediencia a las leyes de la salud, que son leyes dadas por Dios desde el principio de los tiempos para toda la humanidad. Parásitos, nuestros mayores enemigos. Saben, les quiero dar otra mala noticia. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. No hay rincón del cuerpo humano donde no se puedan esconder los parásitos. Y esto no lo digo yo. En primer lugar, vamos a recurrir a lo que planteó en su conferencia Aparatos Digestivos y Parásitos el doctor Prudencio Ramírez, quien es naturópata y experto en limpieza intestinal. Él dijo, no siempre los parásitos viven en los intestinos.
Por ejemplo, el Ascaris lumbricoide, ese que pone casi 200.000 huevos en el intestino humano cada día, puede salirse del estómago o ir al intestino delgado, al hígado, se ha encontrado en los pulmones, cerca del corazón, etc. Imagínense los estragos que puede hacer ese tipo de lombriz. En muchos casos la diabetes es producida por un tipo de parásito que se llama Coxsackie y que se aloja en el páncreas. Por su parte, en el artículo Parásito, causa de muchas patologías, publicado en la revista española Discovery de Salud, se añade lo que sigue. Cerebro, ojos, pelo, piel, corazón, pulmones, intestinos, hígado, vejiga, genitales, todos ellos están expuestos a una infección parasitaria más o menos grave, dependiendo del tipo de microorganismo y del estado general del propio afectado. También la doctora Uda Clark nos dice, todo tejido viviente puede ser ocupado por un parásito, por ende, todo ser vivo está sujeto a su presencia. Estamos biológicamente destinados a compartir la vida con ellos, dado que es imposible sustraerse a sus eficaces cadenas reproductivas y a su permanente incorporación a través de alimento, agua y aire. Son nuestros depredadores naturales, algo que el hombre siempre supo, y por ello en todas las tradiciones se presentan hábitos preventivos basados en el desparasitado regular. En todas las tradiciones, excepto en el mundo moderno, precisamente en el mundo en el que la gente está más parasitada. La doctora Uda Clark añade, si bien la mayoría de los estudios se centran en los parásitos intestinales, se sabe que los parásitos invaden todo el cuerpo, incluso zonas consideradas seguras como el cerebro. Precisamente los parásitos allí se encuentran seguros por ser ámbitos donde no puede actuar la inmunidad. Yo no sé a ustedes, pero a mí toda esta información me parece literalmente alucinante. Fíjense que todo esto que hemos visto explica por qué hace 40, 50 o aún 60 años atrás, cuando una persona iba al médico con la esperanza de resolver sus problemas de salud, lo primero que el doctor les recomendaba era una desparasitación. Las preguntas que llegan a mi mente son, ¿por qué nos alejamos de ese modus operandi? ¿Es que los parásitos han dejado de existir? ¿Acaso ya no le causan perjuicio a un cuerpo infectado? ¿Por qué hemos dejado atrás todas esas prácticas ancestrales que eran tan buenas, tan preventivas para la salud del cuerpo humano? Personalmente, no logro entender la razón. ¡Qué tremendo, mis queridos amigos y amigas que me escuchan! Parásitos, nuestros mayores enemigos. Y estamos viendo que no hay rincón del cuerpo humano donde no se puedan esconder los parásitos. Aquí tenemos, por ejemplo, a las giardias. Acaban con el cuerpo, le roban a usted toda la energía. Una giardiasis no detectada y no tratada puede llegar a matar a la persona. Aquí tenemos a la lombriz solitaria. Tremenda esta lombriz, las dimensiones que pueden alcanzar. Esa lombriz en ese momento está en el aparato digestivo. Pero fíjense lo que pasa con la tenia o gusano del cerdo. Miren lo que ha hecho con un cerebro humano. Saben, conocí no hace mucho tiempo, cuando viajé a Nueva York a dar una serie de conferencias de salud, a una hermana de la iglesia que tenía un primo que sufría terribles dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque había sido su cerebro infectado con la tenia, con el gusano del cerebro. Da igual lo que hiciera, su cabeza siempre le dolía tanto porque literalmente está así agujereada. Qué horrible ver un cerebro en esas condiciones. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, el cerebro no solo es el órgano que rige todas nuestras funciones corporales, sino el único órgano que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él a través de la acción del Espíritu Santo. Cuando yo estoy infectado por la tenia o gusanos del cerdo, literalmente me puede agujerear mi cerebro. Pues imagínese usted cómo eso afecta no solo la salud de mi cuerpo, sino también incluso mi salud espiritual. Les estoy mostrando estas fotos que personalmente me parecen súper desagradables para que ustedes puedan ver y comprobar con sus propios ojos que no necesariamente los parásitos tienen que estar en los intestinos, que son capaces de salir de ahí y atacar e infectar otras zonas del cuerpo. Miren este corazón. Esto se conoce como cisticercosis cardíaco, que es la infección en el hombre que se produce por la ingesta del huevo quiste de la tenia del cerdo o Taenia solium. Así se llama. Miren cómo está ese corazón. ¡Qué cosa tan tremenda!
Pobre persona, porque esta foto es de un corazón real. También el Ascaris lumbricoide puede invadir los pulmones. No solo estamos hablando de que los diferentes parásitos, recordemos que la doctora Ulda Clark ya nos expresó que por lo menos 120 variedades o especies de parásitos existen, no solo van a hacerle daño directamente al intestino, sino que también pueden salir e infectar el cerebro y hacerle un daño grande, el corazón. Ahora estamos hablando de los pulmones. En esos recovecos ellos se suelen refugiar y se reproducen y se reproducen y se reproducen hasta el punto de que a usted le va a costar trabajo incluso respirar. Pero no solo se quedan ahí, ya sabemos que pueden invadir todos los órganos del cuerpo, todas las estructuras del cuerpo. Miren un parásito, una lombriz en el ojo de una persona. Esa persona después fue sometida a una cirugía y literalmente le extrajeron esa lombriz. Eso es tremendo que pase de esta manera. O miren este pie. Este pie es lleno de úlceras y a través de este agujero que tiene, literalmente salen las lombrices. ¡Qué cosa tan tremenda! Saben, si el aparato digestivo de esas personas hubiese estado realmente fuerte, hubiese sido eficaz, si esas personas hubiesen vivido respetando las leyes de la vida, comiendo lo que Dios mandó a comer, evitando lo que tenemos que evitar en cuanto a alimentación, bebiendo agua en vez de Coca-Cola que acidifican nuestro cuerpo y otros refrescos industriales, tomando el sol, descansando lo suficiente, siendo temperantes en todas las cosas, haciendo ejercicio. Si hubiesen vivido respetando las leyes de la vida, su sistema inmunológico hubiese sido fuerte y esa parasitosis no se hubiesen desarrollado a ese nivel tan grande. Acerca de estas cosas necesitamos tomar conciencia porque, insisto, la humanidad está muy, pero que muy parasitada. El doctor Prudencio Ramírez, también en su conferencia Parasitosis Intestinal, añadió como sigue. Hay enfermedades que los médicos las rotulan con nombres y no son enfermedades, sino que se trata de una persona parasitada. La ciencia realmente se equivoca mucho en cuanto a esto, porque el médico nunca anda buscando parásitos o lombrices intestinales. Sin embargo, yo he encontrado, nos dice él, personas que son, por ejemplo, asmáticos, le doy un tratamiento de desparasitación y el asma se le quita. No todos los casos son así, pero sí muchos de ellos. Personas etiquetadas de asmáticos que usan inhaladores para el asma, sin embargo, no eran asmáticos, sino personas parasitadas. Y nos añade el doctor Prudencio Ramírez en la conferencia Aparatos Digestivos y Parasitosis. La mayor parte de los casos de la llamada hiperactividad infantil no está el padecimiento, sino una manifestación externa de la existencia de parasitosis en el niño. Cuando se eliminan los parásitos, el niño se vuelve tranquilo. En esos casos, a los niños se les suele recetar una droga que se llama Ritalin, por lo menos aquí en Estados Unidos, a fin de mantenerlos calmados. Es muy dañina esa droga, pero esos niños no tienen problemas de hiperactividad, sino de parásitos. Y si se tuviese conciencia de esto y esos niños fuesen desparasitados con los métodos tradicionales que utilizaban nuestras abuelas, pues no estarían con esa situación de hiperactividad que le llevan incluso a tomar fármacos que literalmente acaban con su sistema nervioso. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, quiero comentarles en estos momentos algo que dijo Juan Torrontegui, naturópata y dietista, y quien además les confieso que es amigo personal y ha sido mi maestro. Él dice como sigue: hay una enfermedad que está cada vez más en boga y que cada vez más gente padece, que es la enfermedad del Lyme. Parece ser que en buena medida está provocada también por parásitos y no solamente por la picadura de la garrapata. Muchas veces las personas que están diagnosticadas con fibromialgia, con fatiga crónica, están mal diagnosticadas porque en realidad tienen la enfermedad del Lyme. Se trata el Lyme y se van los síntomas. Eso es algo bien complejo. Nos dice además, hay estudios que vinculan Alzheimer y algunas enfermedades como el Parkinson con presencia de parásitos, porque también pueden llegar al cerebro. Casi cualquier órgano del cuerpo, como ya hemos visto, puede ser infectado
por parásitos. Qué lamentable, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, como en el mundo occidental no hay cultura en cuanto a la parasitosis, porque solemos pensar que esto se trata o viene solamente de países subdesarrollados, de países pobres, de personas sin recursos. Pues estos parásitos han cogido una ventaja tremenda, nos están creando montones de padecimientos porque nuestro sistema inmune, debido a un sistema de vida antinatural, está muy debilitado, y lo más grave del asunto es que no se tiene en cuenta que es la parasitosis la causa, y las personas son diagnosticadas con enfermedades que en realidad no están padeciendo y están siendo maltratadas porque están recibiendo fármacos, sobre todo para tratar dolencias que en realidad no son la causa de sus padecimientos. Qué importante sería que nosotros todos regresáramos al tiempo de las abuelas, a ese tiempo en el que todos nosotros éramos desparasitados de manera frecuente, porque así podríamos evitarnos muchísimos dolores de cabeza. La pregunta es, ¿por qué muchas veces en los análisis no sale la parasitosis? ¿Y saben por qué esta pregunta es tan importante? Porque personalmente, cuando alguien viene a pedirme un consejo porque tiene un estado de salud muy deteriorado, lo primero que yo les digo siempre es: limpia tu colon y desparasítate. La respuesta suele ser: ya me hice análisis para saber si tenía o no parásitos y no ha salido nada. Pero esta persona sigue, por ejemplo, con un insomnio de años que no le permite dormir. Y mi corazón me dice que eso es por parasitosis. Pero claro, no salen los análisis y por lo tanto esa persona no es tratada por parasitosis y su insomnio nunca es resuelto. La pregunta es: ¿por qué muchas veces en los análisis no sale la parasitosis? La respuesta nos llega en primer lugar de la mano de la doctora Urda Clark, quien en sus protocolos originales declara como sigue. A nivel diagnóstico, generalmente los análisis convencionales se centran en detectar parasitosis intestinales, pero muchas veces un resultado negativo, escobillado anal, materia fecal, genera una peligrosa tranquilidad en médico y paciente. Sucede que el contenido de la luz intestinal es muy cambiante, hecho que perjudica a ciertas parasitosis para realizar debidamente su ciclo biológico. Entonces perforan la mucosa intestinal por medio de enzimas y se colocan en la pared del intestino. Por tanto, lo que se recoge en los análisis es lo que se encuentra en la luz intestinal, pero ellos ya no se encuentran allí. Las parasitosis antiguas de 8 a 10 años de instalación son las que generan estas acciones atípicas y no aparecen en los análisis por hallarse enquistadas en la pared de la mucosa intestinal o en otros órganos fuera del aparato digestivo, como vimos ese corazón. Ella añade: los análisis de heces para detectar la presencia de parásitos no son efectivos por muchas razones. En primer lugar, de los más de 1000 parásitos que pueden habitar en el cuerpo humano, solo existen tests para 40. Por otra parte, normalmente solo se expulsan parásitos cuando están muertos. Mientras viven, no abandonan el cuerpo por sí mismos. De hecho, muchos tienen ganchos y ventosas con los que se agarran a las paredes del intestino u otros órganos. Por otra parte, los parásitos más peligrosos son precisamente los que han emigrado a otros órganos fuera del aparato digestivo, por lo que es imposible que una vez muertos salgan con las heces. En este caso, sin la presencia de enzimas encargadas de digerir los cadáveres de esos parásitos, sirven de alimento a hongos y a otros microorganismos carroñeros como las Clostridium, provocando numerosos problemas de salud. Paralelamente, todos los parásitos son portadores de virus y bacterias y dejan residuos tóxicos en el cuerpo, incluso al morir. El análisis de materia fecal no siempre da positivo. El coproparasitológico puede dar negativo y, sin embargo, podemos estar fuertemente parasitados. Los análisis de sangre convencionales tampoco revelan la presencia de parásitos. Sería necesario un análisis de sangre in vitro con un microscopio de electrones, lo que rara vez se realiza. O sea, estamos infectados de parásitos y no salen en los análisis convencionales. Por lo tanto, no somos tratados de parasitosis y nuestros males de salud se le achacan a otras enfermedades que no son en realidad las que estamos padeciendo. Y como consecuencia, jamás mejora el enfermo.
Por su parte, la doctora Irene Pena, pediatra y fisioterapeuta, en su conferencia Tratamientos Naturales para los Parásitos, dijo: muchas veces los análisis de materia fecal no son muy efectivos para detectar todas las parasitosis. Por otro lado, no es posible descubrir la presencia de parásitos únicamente por los síntomas, puesto que dependiendo de la persona y del tipo de parásitos, muchas veces son asintomáticos. De manera general, se debe sospechar de la presencia de parásitos ante síntomas de mal funcionamiento general. Al observar la salida de los parásitos del cuerpo es cuando se tiene la confirmación que la parasitosis se ha resuelto. Qué tremendo este tema de los parásitos, mis queridos amigos y amigas que me escuchan. Es sencillamente tremendo. Además, en su conferencia Parasitosis Intestinal, Prudencio Ramírez, este experto en limpieza intestinal y naturópata, nos dice: hay dos razones por las que los análisis de materia fecal aquí en Estados Unidos salen negativos. Una es porque a nadie le gusta jugar con eso, por lo que muchos laboratoristas de aquí declaran la analítica negativa sin haber hecho el examen. La otra es porque no son laboratoristas que andan buscando los parásitos y no suelen tener mucho conocimiento de parasitosis. Aún los médicos apenas conocen de parasitosis. ¿Sabe cuánto tiempo estudia un médico en este país la materia de parasitología? Agárrese para la respuesta. ¿Sabe usted cuánto tiempo? 4 semanas. En 4 semanas apenas se puede aprender acerca de parásitos. Por lo tanto, este no es un tema que sea prioridad para la medicina oficialmente establecida. Lamentable nuestra situación. Vamos a hablar en estos momentos acerca de los síntomas de la parasitosis. Y voy a recurrir una vez más a la declaración de Prudencio Ramírez, este experto en limpieza de colon. Hay signos y síntomas precisos que indican que una persona tiene parásitos. Primero, una persona parasitada es una persona a la que se le olvidan las cosas fácilmente. Tiene problemas de memoria. Segundo, se les cae el pelo con mucha facilidad. Otro signo es la piel: manchas, espinillas, pústulas, granos, acné. La mayor parte de las veces es por parásitos. Cuando un joven de 15 años sufre de acné, se dice que tiene acné juvenil. Pero cuando una persona tiene 40 años y tiene acné, ¿cómo se llama? Tenemos que entender que cualquier síntoma de la piel es causado por parásitos hasta que se demuestre lo contrario. No les recomiendo a mis pacientes cremas de ningún tipo. Lo que les digo es: desparasítate. Porque si una vez desparasitado el acné se le quitó, si las manchas desaparecieron, si el cabello comenzó a dejársele de caer, entonces no eran problemas de la piel ni del cabello en sí mismos, sino que eran parásitos intestinales los que estaban causando el problema. Hay que tratar las tripas primero, porque la piel refleja cómo está el intestino. Con la llegada de la vejez pueden salir manchas en la piel, pero no me refiero a esas manchas, sino a las que de repente salen en la piel. Esas manchas son debido a que el cuerpo tiene que eliminar las toxinas parasitarias. Si usted tiene una población o un zoológico parasitario dentro de su cuerpo, ellos van a hacer sus necesidades dentro de usted. Esas toxinas van a la sangre porque el cuerpo las absorbe y se refleja en la piel. Mucha gente que tiene parásitos tiene un cansancio permanente. Se levantan cansados incluso después de haber dormido 8 o 10 horas. Es que los parásitos no dejan a la persona parasitada descansar. Las personas con parásitos se acuestan en una posición y amanecen de otra. Son muy desordenados al dormir porque dan muchas vueltas en la cama. En el caso de los niños, se caen de la cama, lloran y gritan durante la noche, ruñen los dientes, pero hay adultos que también hacen lo mismo. Los parásitos ocasionan problemas en el aparato respiratorio porque ellos provocan una obstrucción del aparato digestivo y hacen que el colon se dilate, se infle. Como el colon no puede bajar más abajo en el hueco pélvico, entonces se extiende hacia arriba, provocando que las playas pulmonares se muevan hacia arriba y haciendo que la persona respire con dificultad o sufra de taquicardia. En esa condición, el afectado decide ir al doctor y el médico concluye que tiene problemas de corazón, cuando esa no es la verdadera causa del problema. La causa es que el colon está presionando el corazón, lo hace a un lado y eso produce la taquicardia.
Qué tremendo saber todo esto. Yo sinceramente les digo, me quedo alucinada ante esta información porque el nivel de desconocimiento que hay con respecto a este tópico es tremendo y la población está parasitada. Estamos enfermos porque nuestros cuerpos están sucios por dentro. Está sucio el colon, el hígado, la vesícula, los riñones, está sucia la piel, está sucio todo nuestro interior, está acidificado porque ese es el medio ideal en el que se puede desarrollar además la parasitosis, que es la madre de muchísimos de los males que a día de hoy nos están afligiendo. Juan Torrontegui, naturópata y dietista, en su conferencia de desparasitación nos aporta otro dato sumamente importante con respecto a los síntomas que muestran que una persona puede estar parasitada. Como las personas no piensan que tienen parásitos, cualquier cosa que les ocurra, por decir, una falta de apetito o un cansancio, una ansiedad, raramente lo van a relacionar tanto él como su médico con que tiene un origen en parásitos, cuando en muchas ocasiones es así. Y eso es porque no hay cultura de parásitos. Lamentablemente, no hay una cultura de parásitos en el mundo occidental. Algunos síntomas, nos añade Juan Torrontegui, pueden ser trastornos del apetito, bien sea exceso o falta de apetito, puede haber ojos hinchados, picor de ojos, de nariz o en el ano, puede haber ansiedad, nerviosismo, trastornos intestinales o bien estreñimiento o bien diarrea. En algunos casos la persona puede tener insomnio, como lo que le comenté hace un ratito, que no sabe por qué lo tiene. Puede haber cansancio y pérdida de peso. También muchas veces cierto nerviosismo o revolución que tienen algunos niños tienen como origen los parásitos, como ya comentamos hace un ratito. Y es especialmente en primavera donde más se manifiestan los parásitos. Es donde más se despiertan. También chirriar los dientes en la noche es una muestra de que puede haber parásitos. Todas estas son señales o signos que deberíamos tener en cuenta. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es amplísima la información que he recopilado para este tema, parásitos, nuestros mayores enemigos. Porque si ellos son nuestros mayores enemigos, pues necesitamos estar armados en cuanto a información para poder luchar de manera eficaz contra ellos. Por eso, una vez más voy a recurrir a los protocolos de la doctora Hulda Clark. En esta ocasión ella comenta: en general, una persona con parasitosis intestinal de antigua data es una persona tensa, temperamental, con altibajos emotivos, a veces triste y otras explosivos, que no se relaja y es desmemoriado. Tiene el tubo digestivo inflamado desde la boca hasta el ano. Después de comer se siente hinchado, distendido, con somnolencia, pesadez, modorra, gases, eructos, acidez, dolores de cabeza, etc. Suele tener los miembros inferiores cansados, hormigueos, adormecimiento, pies y manos frías, calambres, sobre todo nocturnos y problemas de piel. En general es constipado, o sea, estreñido, o alterna con alguna diarrea explosiva. Exhibe intolerancia discontinua a algunos alimentos que lo desconciertan. Puede evidenciar problemas de cuero cabelludo, como caída de cabello, uñas y piel, vista irritada y en algunos casos problemas de agudeza visual, irritación de nariz, crisis de estornudos matinales, resfríos periódicos y alergias variadas. A veces presenta manifestaciones respiratorias y neurológicas. En general se despierta cansado porque no tiene un reposo reparador. Sufre pesadillas, da vueltas en la cama, chirría los dientes. Si es niño, se orina en la cama. Otra consecuencia de las parasitosis son las anemias, en general severas y de difícil tratamiento, ya que se producen por agotamiento medular, o sea, la médula ósea que está en el interior de nuestros huesos, que es donde se produce nuestra sangre, queda agotada cuando hay una parasitosis que perdura en el tiempo. Cuando la pérdida de sangre es grande, pero de poca duración, la médula ósea se activa y se resuelve el problema. Pero si la pérdida es pequeña, pero continua, como sucede en el organismo parasitado, se puede provocar un agotamiento del mecanismo y su reactivación suele ser dificultosa. También se puede manifestar leucocitosis, o sea, un incremento de leucocitos en sangre con valores elevados que generan diagnóstico erróneo de leucemia. Imagínense, pueden diagnosticar a una persona de leucemia cuando en realidad lo que tiene es una parasitosis. Esto es tremendamente tremendo.
¿Qué podemos añadir? Pues la doctora Irene Peña, en su conferencia Tratamientos Naturales para los Parásitos, también comenta la tos y los mocos, porque estamos hablando de la sintomatología que demuestra o que denota que una persona tiene parásitos, en muchas ocasiones avisan de la existencia de parásitos en el cuerpo. La tos irritativa se debe al recorrido que hacen los parásitos por la vía respiratoria. A veces hay crisis asmáticas o se consideran como tal, como nos dijo el doctor Prudencio Ramírez, cuando en realidad se trata de una parasitosis, un ascaris. A veces se forman ovillos de parásitos en el intestino, dando lugar a una obstrucción que da síntomas de obstrucción intestinal, dolor, vómitos, etcétera, terminando en una cirugía. Esa obstrucción puede generar apendicitis, daño pulmonar y también hepático. El dolor abdominal y el mal funcionamiento del intestino son otros de los síntomas de la parasitosis. Ya que todo parásito libera toxinas a la sangre, pueden aparecer síntomas en la piel como la urticaria y picazón. También puede dar un sueño perturbado y hasta crisis de tipo epiléptica. Imagínense, las crisis epilépticas pueden tener su origen en la parasitosis intestinal y esto nadie o casi nadie lo suele relacionar. Empiezan a tratar a los enfermos epilépticos con fármacos que son letales para su cerebro, cuando ese problema podría resolverse con tan solo limpiarle el colon, desparasitarle y darle un estilo de alimentación correcta. Nos añade además la doctora Irene Peña. Toda toxina liberada por parásitos intoxica la sangre y pueden dar síntomas de cualquier tipo. Algunos parásitos pueden dar anemias importantes por el consumo de sangre que suelen tener de las personas que está parasitada. Otras hacen a su víctima rechinar los dientes, dolencia conocida como bruxismo o tener convulsiones. Incluso las convulsiones pueden tener su base en la parasitosis intestinal, dolor de cabeza y molestia a la luz. Otros pueden generar desde anorexia hasta bulimia o inapetencia total, pérdida de peso, dolor de cabeza, debilidad o insomnio. La parasitosis genera infecciones graves que se deben tener en cuenta. Y nótense que les he dado los diferentes criterios de diferentes facultativos con respecto a la parasitosis y su sintomatología, para que usted pueda tener un abanico amplio de señales o signos que le anuncian que puede estar parasitado. Y saben, yo pregunto, ¿ansiedad es medida por comer cosas dulces? Pues quizás quienes te lo piden son tus parásitos intestinales, porque le encantan lo dulce. Cuando usted quiere comer tantas cosas dulces, no es que en realidad usted lo desea. Quien lo desea son esos microorganismos, también incluyendo bacterias, o esos parásitos que han colonizado todo su sistema. La doctora Urda Clark resume de la siguiente forma las manifestaciones que pueden padecer una persona que sufre parasitosis. Ella nos dice, pueden tener, por ejemplo, fiebres periódicas a repetición, no muy altas, entre 37 y 39 grados centígrados y sin causa aparente, alteraciones del apetito como bulimia y anorexia, geofagia o tendencia en los niños a comer tierra, astenia, cansancio, decaimiento, agotamiento súbito, más común antes del almuerzo y por la tarde, necesidad imperiosa de comer cosas dulces como ya le había comentado, dolores de tipo cólico, ya sea intestinal, hepático, menstrual o estomacal, diarreas o constipación, o sea, estreñimiento alternados, irritación del colon, meteorismo o gases intestinales, distensión abdominal, mal aliento o halitosis, dolores de cabeza o cefalea, insomnio, sueño entrecortado, mal descanso, rechinar de dientes o bruxismo, fobias sociales, tics nerviosos, convulsiones, pérdidas abruptas de visión o memoria, prurito o picazón anal, nasal, vulvar o ocular, urticarias, bronquitis o bronquiolitis, o sea, tos seca. Todos estos son síntomas que denotan que su cuerpo puede estar parasitado. La sintomatología es muy amplia, sin embargo, nos dice la doctora Urda Clark también en sus protocolos que aunque todos estos síntomas son comunes a todos los parásitos, puede haber síntomas específicos de cada uno, porque hay muchas especies y cada una puede manifestar sintomatología de una forma diferente, aunque
coexistan todos estos síntomas comunes. Ella nos dice, por ejemplo, el ascaris produce reblandecimiento de huesos y dientes. Evidentemente, a muchas personas afectadas por parásitos le hacen un diagnóstico incorrecto, dado que los síntomas descritos son comunes a muchas otras patologías. Por otro lado, no es posible descubrir la presencia de parásitos únicamente por los síntomas, puesto que, dependiendo de las personas, del tipo de parásitos o incluso de los alimentos que comamos, porque esto es un asunto bien complicado, muchas veces son asintomáticos. Insisto, podemos tener parásitos y sencillamente no tener síntomas. Numerosas enfermedades como el cáncer, SIDA, problemas cardiovasculares, artritis y en general cualquier enfermedad autoinmune revela la presencia de parásitos. Parásitos, nuestros mayores enemigos. Esto es una triste realidad. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, los parásitos están en el fundamento de gran cantidad de enfermedades como hemos visto. Sin embargo, pese a la enorme importancia de este asunto, es un tema poco conocido tanto por la gente como por la mayoría de los profesionales de la salud. Y es un tema políticamente incorrecto del que no se suele hablar. Hay muy poca cultura con respecto a la parasitosis y eso es pero que muy preocupante porque, insisto, la población está parasitada de forma general. Al inicio de esta presentación les comenté por qué era tan perjudicial tener parásitos en nuestro sistema y ahora quiero retomar la idea y ampliarla un poquito. Los parásitos tienen una acción tan devastadora para la salud porque cuentan pues con potencial suficiente como para afectar el funcionamiento de todos los sistemas de órganos con los que cuenta un individuo. O sea, puede afectar toditos los órganos: sistema nervioso, sistema digestivo, sistema locomotor, sistema respiratorio, sistema circulatorio, aparato ginecológico, aparato urinario, sistema de defensas, el metabolismo, ojos y oídos, la piel, las uñas y hasta el pelo. No olvidemos que somos un todo y cuando una parte de ese todo resulte afectada, también se perjudican las demás, porque en nuestro cuerpo no hay una isla. O estamos sanos, completamente sanos, o estamos enfermos. Es imposible tener en nuestro cuerpo parásitos y pensar que estamos sanos, porque todas esas toxinas, todo ese pis y toda esa caca que ellos nos dejan dentro de nuestro cuerpo, después de haberse comido nuestra comida, pues es lógico que va a infectar pues todo el sistema, porque nuestra sangre se va a empezar a nutrir, y digo nutrir entre comillas, de esos desechos. La sangre es el fluido que nos da la vida. La Biblia declara, en la sangre está la vida. La sangre recorre llevando oxígeno y nutrientes y además recogiendo los desechos de los 75 millones de células que nos constituyen. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos, sistemas de órganos, y todos ellos conforman el cuerpo humano. Es normal entender o concluir que si hay una parasitosis, todo mi organismo, de una forma u otra, va a resultar afectado. Aquí les añado otro dato importante. Para contestar a la pregunta, ¿cómo afectan los patógenos al organismo? O sea, ¿a través de qué mecanismos ellos nos pueden afectar tanto? Pues recurro a los protocolos una vez más de Hulda Clark, porque hasta el momento está catalogada como la persona que más ha estudiado sobre este asunto. Ella consideraba que solo existen dos causas de enfermedad, da igual cómo se llama la enfermedad. Por supuesto que no estamos hablando de enfermedades por accidente, sino de aquellas que se consideran como enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, entre las cuales se agrupan entre el 70 y el 80 de los enfermos y que tienen una relación directa con un mal estilo de vida. Pues la doctora Hulda Clark consideraba que solo existen dos causas de enfermedades. Por una parte los tóxicos y por otra parte los patógenos. En sus textos explica que numerosas enfermedades consideradas por la ciencia convencional como idiopáticas, lo cual significa que son de irrupción espontánea o de causa desconocida, en realidad son de etiología parasitaria. La facultativa explica en sus protocolos que los patógenos afectan al organismo de muchas maneras, robando nutrientes, succionando sangre y produciendo anemia e intoxicando
con sus productos del metabolismo, intoxicándonos con todo su pis y con toda la caca que dejan dentro de nuestro sistema. Y saben, la doctora Hulda Clark en su libro La cura y prevención de todos los cánceres, aprovecho para decirle que este libro es un bestseller, al igual que otros libros que ella ha publicado y que han sido vendidos en el mundo entero. Pues en este libro en concreto, ella nos da a conocer los diferentes químicos que destilan pues estos parásitos dentro de nuestro cuerpo. Ella dice, por ejemplo, les pongo solo algunos ejemplos para que podamos entender de qué manera nos pueden enfermar tanto. Los diferentes estados larvarios del Phaseolopsis bucci producen ortofosforitocina, un poderoso estimulante del crecimiento tumoral. Las tenias producen forbol, un poderoso estimulante del crecimiento tumoral. Y ácido malónico, un inhibidor metabólico implicado en la génesis del cáncer y del fallo renal. Las diversas especies de Ascaris generan betapropiolactona, que es un poderoso mutágeno. Cicloheximida, una sustancia teratogénica capaz de provocar un defecto congénito durante la gestación del feto y que produce daño en el ADN. E hidrocarburos aromáticos policíclicos considerados contaminantes. Estos últimos se encuentran entre las sustancias carcinogénicas más potentes conocidas hasta la fecha. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son derivados del colesterol u otras sustancias esteroideas como los estrógenos y la testosterona. Algunos de los principales hidrocarburos aromáticos policíclicos son el 20-metilcolantreno, considerado uno de los carcinogénicos más poderosos. Tan es así que una sola dosis subcutánea de 100 mg basta para producir cáncer a un ratón, así como 3,5 de colestadieno y el criseno, ambos productos resultantes de la oxidación del colesterol y promotores del desarrollo tumoral. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos también están implicados en la aparición de verrugas, nos dice la doctora Hulda Clark. De hecho, todas las verrugas los contienen. Ella añade que es importante comprender que, además de bacterias y sustancias tóxicas, nuestros fluidos se ven invadidos por huevos, larvas, quistes y organismos unicelulares que parasitan la estructura corporal y aportan una considerable cuota de ensuciamiento al organismo. La magnitud de esa infestación puede desbordar, y de hecho desborda, la capacidad de nuestro sistema inmunológico, o sea, es lo que se conoce como reacción antigénica, e incluso en muchos casos eludir su acción al localizarse en áreas donde las defensas corporales están inhibidas de actuar, como por ejemplo el cerebro. Qué tremendo todo lo que puede generar, toda la basura, todos los tóxicos que estos parásitos pueden dejar dentro de nuestro cuerpo. Es fácil comprender por qué estamos tan enfermos. Por su parte, la doctora pediatra y fisioterapeuta Irene Pena añade: regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. El parásito actúa favoreciendo el desarrollo de toxinas en la sangre, porque favorece que haya inflamación y fiebre intestinal, dando lugar a una sangre intoxicada. Recordemos que en la sangre está la vida. Por una parte, puedes dar anemia y por otra desnutrición. Anemia debido a que la sangre es mala y está mal oxigenada. Y desnutrición, no solo porque el parásito consume nuestros alimentos, sino porque impide que se absorban en algunos casos y en otros casos porque el cuerpo solamente cuenta con una sangre intoxicada y no rica en nutrientes. Siempre que haya inflamación intestinal, o sea, mayor volumen de sangre en los intestinos y menos a nivel de piel, el alimento se pudre y el cuerpo no recibe nutrientes. También favorecen todas las infecciones bacterianas. Recordemos que la bacteria necesita calor y alimento. Las toxinas y el parásito favorecen ambas cosas. Muchas de las alergias son generadas por las toxinas que libera el parásito de por sí y que actúan como un elemento extraño en el cuerpo, lo que trae consigo rinitis, asma, eczema en la piel y demás manifestaciones alérgicas que puede experimentar el cuerpo.
Puede dar lugar a alteraciones del sistema nervioso como migrañas, convulsiones, trastornos de personalidad, déficit de atención, los cuales pueden ser producidos por sus toxinas parasitarias que ya vimos, tal y como nos detalló la doctora Hulda Clark, que son toxinas tremendamente dañinas para nuestro sistema. La parasitosis impulsa la liberación de histamina, proteína encargada de producir vasodilatación, o sea, hace que se dilaten los vasos sanguíneos, perjudicando el sistema nervioso, por ejemplo, al fomentar las migrañas. Por otra parte, también estimula el comportamiento agresivo, la taquicardia y la acidez gástrica, porque incentiva la secreción del ácido a nivel de estómago. Parásitos, nuestros mayores enemigos. Yo creo que en este punto de la presentación nadie tiene duda de por qué este estudio se llama como se llama. Parásitos, nuestros mayores enemigos, porque realmente ellos lo son. La doctora Hulda Clark también nos añade otro dato. Una de las consecuencias más graves de la parasitosis, aparte del robo de nutrientes que los parásitos necesitan para su supervivencia, es su significativo aporte ensuciante, procedente de excrementos y desechos metabólicos. Diariamente, cientos de sustancias actúan y se acumulan en nuestro interior, generando no solo toxemia, sino también innumerables consecuencias sobre nuestra salud. Si bien hay poca investigación al respecto, se conocen bien los efectos de algunas sustancias individualizadas, como las que ya vimos. Es el caso de la histamina, que secretan ciertos parásitos, o el acetaldehído, uno de los 79 desechos generados por la cándida en estado micótico. Indudablemente, nos dice Hulda Clark, la cuestión de la parasitosis debería ser considerada como hipótesis básica en el abordaje de las habituales patologías modernas, malamente achacadas a genes, virus o estrés. Pueden ser el resultado de una gran parasitación. A la seriedad de este problema, nos dice además, cabe agregar que la mayoría de los parásitos se transmiten en el útero de la madre, no solamente la toxoplasmosis o el Chagas. Por eso es menester que la mujer y el hombre se desparasiten antes de la concepción. Y hablando de esto, yo quiero invitarles a ver un tema que pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos de su canal Salud a la Carta y que se llama Desintoxicarse antes de embarazarse, porque se sabe perfectamente a día de hoy que muchos niños y cada vez más niños nacen enfermos debido a que son concebidos por padres cuyo organismo estaba sucio, estaba ácido, estaba impuro en el momento de la concepción. No solo estaba lleno de ácido, sino también de parásitos intestinales que pueden pasar al niño que se está formando y nacer pues con montones de problemas de salud. La doctora Hulda Clark en su libro La cura de todos los cánceres también añade, y les confieso que cuando leí este párrafo me quedé alucinada. He comprobado que el eczema está causado por lombrices. Las crisis epilépticas ocurren cuando una lombriz denominada Ascaris consigue penetrar en el cerebro. La esquizofrenia y la depresión están causadas por parásitos alojados en el cerebro. El asma los causa el Ascaris en los pulmones. La diabetes está causada por el parásito pancreático del ganado Euritrema. La causa de las migrañas es el parásito Strongyloides. El acné rosácea lo causa la leishmanía. Muchos de los problemas cardíacos los causa una lombriz de los perros conocida como Dilophilaria. Y la lista sigue y sigue. Para desgracia de la población, actualmente los humanos somos huéspedes de 4 fasciolas comunes, además del Fasciolopsis bucci, el parásito del cáncer. Son parásito del hígado bovino, parásito pulmonar, parásito pancreático y parásito del hígado humano. No crea que el parásito del hígado ovino es solo para las ovejas. Los anfitriones pueden variar cuando la inmunidad se ha visto lo suficientemente reducida que podemos albergarlos accidentalmente. Parásitos menos comunes lo son cada vez más, como el Gastrotilax, causante del síndrome de Down, fibrosis quística y enfermedad poliquística del riñón, 3 enfermedades genéticas, o el Echinostoma revolutum, parásitos de todos los casos de sillas de ruedas, o el Recurvatum echinoporphyrium, uno de los parásitos de la diabetes, además del Euritrema pancreaticum. Todos ellos son parásitos que están ganando terreno y ganan terreno
porque la gente tiene un sistema inmune sumamente debilitado debido a un estilo de vida que no tiene fundamento en la naturaleza, debido a la violación constante de las leyes de la salud que Dios puso como un escudo para que pudiéramos blindarnos contra todas estas enfermedades que a día de hoy han acogido a nuestro planeta. Por una parte, nuestro sistema está más debilitado y por otra, el mundo o el medio ambiente está cada vez más contaminado. Y para colmos de males, todas estas enfermedades o todos estos síntomas que causan la parasitosis, pues se le suelen achacar a otros males. Y la persona enferma se quedan toda su vida dependiendo de fármacos y sin poder resolver su problema. La doctora Hulda Clark también dice, los parásitos deben ser considerados la principal respuesta al fracaso de dietas y problemas de absorción. Escuchen esto que es importante. Hagamos la dieta que hagamos, incluso el plan nutricional más cuidado quedará arruinado si tenemos parásitos en el cuerpo, los cuales consumen nuestros nutrientes, dejándonos notables carencias nutricionales crónicas y en muchos casos. Por ejemplo, el Ascaris, uno de los parásitos más comunes, oxida la vitamina C, volviéndola inutilizable para el organismo. Por muchos suplementos de vitamina C que usted tome, si tiene Ascaris en el cuerpo, no obtendrá ninguno de sus beneficios. El Ascaris también se nutre de la vitamina B12 y, de hecho, su coloración rosada viene de la vitamina B12 que nos roba. Es por eso que son tan rosaditos. Y después nos pensamos que las dietas vegetarianas nos dan carencias de vitamina B12, cuando lo que en realidad puede estar pasando es que por una parte su intestino no está lo suficientemente limpio y no es lo suficientemente capaz de elaborar o de fabricar esta vitamina porque ahí se fabrica y por otra parte quizás esté infectado con Ascaris, que es un parásito que se pone precisamente rosadito por toda la vitamina B12 que nos roba. En estos casos, dice Hulda Clark, no sirve de nada tomar suplementos si no se soluciona primero la raíz del problema. Y la raíz del problema es un colon sucio y un aparato digestivo y un organismo lleno de parásitos intestinales. Por ello es necesaria una desparasitación antes de empezar cualquier dieta o programa dietético y también antes de cualquier tratamiento o intervención. Les añado otro dato que en esta ocasión lo obtuve del artículo Enfermedades causadas por patógenos escrito por Ignacio Camorro, director del Instituto Clark en España. Él dice, la doctora Clark descubrió que los parásitos son los principales causantes de las infecciones víricas. Digamos que son una especie de caballo de Troya que introducen en el organismo multitud de microbios hostiles. En definitiva, vienen a ser como unos portaaviones, o mejor dicho, portavirus. Hay una estrecha correlación entre oncovirus, quiere decir virus que causan cáncer, y los parásitos portadores de los mismos. Es similar a lo que pasa con las pulgas de rata, que son portadoras de la peste o el tifus. La única diferencia es que las pulgas son parásitos externos y los gusanos son internos. De ese modo, vemos cómo el tratamiento de los patógenos puede ser abordado de forma integral y no con la estrechez de mira convencional, que ignora que muchos patógenos son simplemente el punto del iceberg o del iceberg de un proceso mucho más complejo. Ya no podemos seguir ignorando la multitud de seres que habitan en nuestro organismo y limitarnos a dirigir todos nuestros esfuerzos contra un solo virus o una sola bacteria, puesto a que al igual que los nutrientes, los patógenos también actúan en equipo. Añade el artículo, la conclusión es que la desparasitación debe ser uno de los fundamentos de cualquier terapéutica destinada a combatir las infecciones virales. Asimismo, mientras duren las mismas, es interesante restringir, y de esto hablaremos en la segunda parte de esta presentación, al máximo la ingesta de grasas. La experiencia demuestra que las dietas altas en grasas, y estamos hablando de grasas de origen animal, favorecen en cierta medida las enfermedades respiratorias, pues obran como detonantes de la replicación viral. Hace ya varias décadas que el médico naturista José Castro, uno de los mayores impulsores del vegetarianismo y la medicina natural, alertaba acerca de los perjuicios que podía ocasionar a las personas asmáticas, bronquíticas y tuberculosas una ingesta excesiva de grasas. Todos estos son datos que debemos tener en cuenta si realmente queremos solucionar nuestros problemas de enfermedad. Saben, antes de poder solventar un problema es necesario entender ese problema. No se puede solucionar lo que no se ha entendido.
Por eso esta presentación Parásitos, nuestros mayores enemigos, recrea todo este tipo de información que la mayor parte de la gente desconoce. Por eso me he explayado en comunicarles todo lo que he ido aprendiendo, leyendo libros, escuchando conferencias y revisando toda la información que pudiera ser útil y que pudiera enriquecer este tema. En el artículo Parásitos intestinales, publicado por la revista online Salud y Bienestar, se añade una nota que también es importante que conozcamos. La presencia de ciertos parásitos en el cuerpo puede causar reacciones alérgicas. Algunos parásitos irritan y perforan el revestimiento interno del tracto intestinal, lo que conduce a la permeabilidad intestinal, también conocido como un intestino permeable. Y el intestino permeable es la raíz de muchísimos males que a día de hoy están afligiendo o azotando a las personas. ¿Saben por qué? Porque que el intestino sea permeable implica que está lleno de agujeritos a través de los cuales va a pasar e incorporarse en el torrente sanguíneo nutrientes o alimentos que no han sido correctamente digeridos. Y eso trae montones y montones de problemas. Nos sigue diciendo este artículo, la presencia de estos patógenos en el cuerpo conduce a la producción excesiva de las células de defensa del cuerpo llamado eosinófilos. Un exceso de estas células de combate en el cuerpo puede ocasionar o causar reacciones alérgicas. La presencia de estos parásitos que producen la alergia también puede desencadenar la producción de más inmunoglobulina E, que es un tipo de anticuerpo. O sea, cuando estos bichitos están en nuestro cuerpo, cuando lo han colonizado, podemos sufrir males de todo tipo. Lidia Blanques nos da un dato interesantísimo en su conferencia El ayuno como reset de la vida, y he considerado, después de haberlo conocido, que es mi obligación compartirlas con ustedes porque muchísima gente hace precisamente lo contrario de lo que aquí se nos dice. Ella dice, al principio del ayuno, porque estaba hablando de las terapias de ayuno y de lo bueno que son para nuestro cuerpo, cuando yo miro la sangre, pues veo una realidad. ¿Qué veo? Como un campo. Cojo una muestra del campo, la pongo ahí encima y veo cómo está. O sea, ella está diciendo que coge la sangre y la analiza en el microscopio. ¿Veo enfermedades? ¿Para qué pensar en enfermedad? Para ya estar proyectándole al individuo la enfermedad en cuestión. Pues le digo, mira, en este campo, o sea, en tu sangre, en tu cuerpo hay piedras, deberías sacarlas, deberíamos airar el terreno, oxigenarlo, deberíamos poner vitaminas y esto es lo que les quiero comentar, pero hay demasiados parásitos, te están comiendo vivo, con lo cual hay que sacarlos primeros, no le vas a dar vitaminas a los bichos para que sean más grandes y lamentablemente muchos lo hacen y los parásitos proliferan con esas vitaminas, a veces me envían fotos y parecen no parásitos sino aliens, imagínense estar tomando suplementos en forma de minerales o vitaminas que venden en tiendas de productos naturales para suplir una carencia nutricional, cuando en realidad lo que tenemos es una parasitosis y son esos parásitos y ese colon sucio los que están impidiendo que esos nutrientes formen parte de mi cuerpo. Pues cuando yo empiezo a comer o a tomar esos suplementos nutricionales, esas vitaminas y esos minerales, ¿saben ustedes a quién estoy alimentando? Pues a los parásitos. A ellos los estoy alimentando. Por lo tanto, proliferan más y más aún dentro de su sistema. Y le decía que es muy importante conocer esto, porque cuando la gente tiene carencias nutricionales, cuando le faltan vitaminas y minerales, no piensan que lo más importante es limpiar su colon y desparasitarse, sino que se van corriendo a una farmacia o a una tienda de productos naturales a buscar, ya sea químico o natural, pues suplementos nutricionales en forma de vitaminas y minerales. Y van a estar echándole comida al lobo que está creciendo dentro de usted. Nos sigue diciendo Lidia Blanques. Pensamos que como estamos en el primer mundo no tendremos bichos, pero están mutados. Y añade otro dato, las vacunas han hecho la mutación. Ya no se desencadenan ni se expresan como de manera original los habíamos clasificado. No solo está hablando de parásitos, sino incluso está hablando de bacterias. Ya no. Y además son recombinaciones, porque resulta que ellos han evolucionado. Cada vez que chasqueo los dedos, tus bichos se han acostumbrado a lo que le has dado. Y ya la próxima generación, que es ya, pues sale diferente y más fuerte. Al final no les hacen nada los antibióticos y otros fármacos. Y las generaciones posteriores, que no son como las nuestras, son cada vez más fuertes y resistentes. Tenemos monstruos dentro del organismo y son cada vez más fuertes.
Ellos son, al igual que nosotros, seres orgánicos que quieren vivir y viven al nivel de la supervivencia que sea. Y eso se ve en la sangre, pero fijaos lo que pasa en un ayuno. O sea, ella está explicándole a las personas lo que le pasa a alguien que está ayunando, que es una terapia natural estupenda, pero que esa persona está parasitado. Miren lo que pasa. Cuando pones a esos parásitos en situaciones, actúan de diferentes formas. Hay algunos que son más listos. Los más listos se meten en búnkers, muchos de ellos construidos por los metales pesados que le encantan. Y saben, estamos también contaminados por metales pesados, ya sea por el mercurio que viene a través de los pescados, por el mercurio que viene a través de las amalgamas dentales. Estamos infectados de materiales pesados. Ella continúa diciendo, pues igual que harías tú. ¿Y de dónde nacen esos metales pesados? Hasta del aire que estamos respirando. Las vacunas contienen muchísimos metales pesados. Alucinante información. Que Dios tenga misericordia de la humanidad. Es todo lo que yo puedo decir cuando conozco información como esta. El doctor Prudencio Ramírez, naturópata y experto en limpieza intestinal, en su conferencia Aparato Digestivo y Parásitos, dijo: lo primero que debe hacer una persona con problemas digestivos es desparasitarse, limpiar el colon y desparasitarse. Si dichos problemas desaparecen con la desparasitación, entonces no eran problemas digestivos ni de otro tipo, sino una parasitosis intestinal. Un parásito externo, y ojo al dato, como los piojos, vive en un ambiente donde también hay parásitos internos. Por lo que, si usted desea eliminar los parásitos externos, y hay gente que siempre está contaminado, por ejemplo, con piojos, deben eliminar los internos y los externos desaparecerán automáticamente, porque no van a tener el alojamiento, no van a tener la zona liberada y no van a tener la comida que les sustenta. En fin, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, la parasitosis es una consecuencia lógica de un cuerpo acidificado, debilitado y con un sistema inmunológico deficiente. Por eso es que la parasitosis prospera. El problema no son los parásitos, el problema es mi cuerpo. Mi cuerpo no funciona como debería funcionar debido a que mi sistema de defensa, que es el sistema inmunológico, está debilitado como consecuencia de un estilo de vida que le da la espalda a las leyes naturales, a las leyes de la salud, que son leyes eternas. Por lo tanto, yo tengo que saber perfectamente que para poder solventar este problema, lo primero que necesito hacer es reconciliarme con Dios, es empezar a vivir conforme a lo que Él ha establecido, para que poco a poco yo pueda recuperar la salud de todo mi cuerpo. Mis queridos amigos y amigas, hemos estado viendo hoy un tema de suprema importancia. Parásitos, nuestros mayores enemigos. Y les he comenzado que para poder solventar un problema, lo primero que hay que hacer es entenderlo. Por eso le he aportado toda esta información. Pero les comento ahora lo siguiente. Este tema tiene una continuación. Hemos visto el problema y necesitamos ver la solución. La continuación usted la puede encontrar en la sesión de vídeos de su canal Salud a la Carta y está en un vídeo que se llama Parásitos, la solución. Yo espero y deseo que la información compartida haya sido de beneficio para todos ustedes y que no se la queden para ustedes mismos, sino que la compartan con otras personas, porque en este mundo hay muchos, pero que muchísima gente enferma. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, y nos vemos en la continuación de este tema. Y hasta que ese momento llegue, espero y deseo que Dios tenga bien derramar sobre su vida y también sobre la mía toneladas de bendiciones del cielo. Hasta luego.